Soy María Agustina de Copet y voy a realizar un examen clínico de la cintura escapular y el hombro a través de la inspección, palpación, movilidad articular y maniobras semiológicas especiales. La inspección comienza con el paciente de frente, lo más desprovisto de ropa posible. Observaremos la posición articular, musculatura y la presencia o no del signo de la charretera. En una visión posterior prestaremos principal atención a la posición de la escápula y en los perfiles, las curvaturas de la columna, así como la posición de la cabeza y de los hombros. En la movilidad pasiva están implicados sobre todo los tejidos inertes, como cápsula articular y ligamentos. Se le realizan al paciente los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, es decir, los movimientos que posee el complejo articular del hombro. En el examen de la movilidad activa, a diferencia del anterior, está implicado el tejido contráctil. Para este se solicita al paciente que realice él mismo los mismos movimientos mencionados anteriormente. Partiendo desde la línea media, desde la escotadura supraesternal. Luego nos dirigimos hacia afuera, hacia la articulación esternoclavicular. Nos deslizamos sobre la clavícula hasta llegar a la articulación acromioclavicular. Seguido de esto hacia la apófisis coracoides, regresamos hacia la articulación acromioclavicular para dirigirnos hacia el tubérculo menor y tubérculo mayor del húmero. Luego en la parte posterior, desde la articulación acromioclavicular, nos dirigimos deslizándonos sobre la espina de la escápula. Ascendemos hacia el ángulo superior, nos deslizamos sobre el borde medial hasta llegar al ángulo inferior y luego palpamos el borde lateral. Para la palpación muscular podemos partir desde el acromión y dirigirnos hacia los tubérculos para palpar los músculos que se insertan en él, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Luego podemos continuar dirigiéndonos hacia el brazo, palpando bíceps, tríceps, deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso en la parte posterior en la escápula, y cuando el brazo está en elevación podemos palpar los redondos, el dorsal ancho y el serrato. Para esta prueba se le pide al paciente que realice una abducción activa del hombro en búsqueda de la fricción acromial. La misma será positiva cuando el paciente manifieste dolor en el rango entre los 60 a los 120 grados. Para esta prueba elevamos el brazo del paciente a una flexión de 90, así como una flexión de codo de 90. Luego imprimimos una rotación interna forzada. La prueba será positiva cuando exista dolor concordante. Esta maniobra se puede complementar pidiendo al paciente que lleve su mano al hombro opuesto y que empuje nuestra mano con su codo hacia arriba. Nuevamente será positiva cuando exista una concordancia en el dolor. Para esta prueba, el examinador eleva el brazo del paciente en una flexión y con la otra mano estabiliza la escápula. La prueba será positiva si existe un dolor concordante. Esta maniobra se puede complementar pidiéndole al paciente que realice el mismo movimiento de manera activa. Para esta prueba, el examinador se coloca al lado del paciente y proporciona una fuerza de rotación interna, mientras él mismo la resiste. La prueba será positiva cuando el paciente ceda debido a dolor o debilidad. Esta prueba consiste en tomar con una mano del brazo del paciente y con la otra mano colocar el codo a los 90 grados. Imprimimos una rotación externa y solicitaremos que el paciente mantenga la posición una vez que retiramos la mano de la muñeca. La prueba será positiva cuando exista un retraso o una incapacidad de mantener la posición, posible causa de desgarros del supraespinoso e infraespinoso. Para esta prueba solicitaremos al paciente que lleve el miembro superior en rotación interna hacia la columna lumbar.
Luego le pediremos que despegue. La prueba será positiva cuando el paciente presente incapacidad en levantar el brazo de la espalda, posible consecuencia de un desgarro del subescapular. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a una rotación interna a la altura de la columna lumbar. Luego llevaremos hacia una rotación interna máxima tomando del codo y de la muñeca del paciente. Le pediremos al mismo que mantenga la posición una vez que soltamos la mano de su muñeca. La prueba será positiva cuando el paciente tenga incapacidad de mantener el brazo alejado de la espalda, como resultado de un desgarro del subescapular. En la prueba de la caída del brazo haremos una abducción pasiva de 90 grados del miembro superior del paciente. Luego le daremos la indicación de que una vez que retiramos la mano de su muñeca, controle la caída o que vuelva lentamente. La prueba será positiva cuando exista una incapacidad de controlar la caída del brazo, como resultado de un desgarro del supraespinoso. Esta prueba consiste en tomar el miembro superior del paciente y ejercer con una mano una presión de anterior a posterior en el húmero proximal y con la otra llevar el miembro superior a una abducción de 90 grados, flexión de codo de 90 y una rotación externa máxima. Una vez que estamos en esta posición, liberamos la presión anteroposterior. La prueba resultará positiva cuando el paciente manifieste dolor o molestia cuando liberamos dicha presión, siendo este un signo concordante con la inestabilidad del hombro. La prueba de aprehensión consiste en tomar la mano del paciente y llevar el miembro superior a los 90 grados de abducción, de flexión de codo y rotación externa. La otra mano la colocamos por debajo, a la altura del húmero proximal, y a medida que realizamos la rotación externa, ejercemos una fuerza de posterior a anterior, siendo esta prueba positiva cuando el paciente refiere dolor cuando realizamos la fuerza. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior a los 120 de abducción e imprimir una rotación interna y en la cara posterior del húmero, a la altura de la cabeza, ejercer una fuerza postero-anterior. Si el paciente refiere molestias o dolor, se aplica una fuerza contraria. Esta prueba será positiva cuando el paciente sienta dolor o molestia cuando se realiza la fuerza postero-anterior, pero un alivio en la fuerza contraria. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a los 120 grados de abducción, el codo en una flexión de 90 grados y la muñeca en supinación. Se lleva el miembro superior a una rotación externa máxima y se le pide al paciente que flexione el codo mientras el kinesiólogo resiste el movimiento. La prueba es positiva cuando el paciente refiere dolor o molestia en la región del hombro. La prueba de la provocación del dolor consiste en llevar el miembro superior del paciente a los 90 grados de abducción, el codo a una flexión de 90 y el antebrazo a una máxima supinación. Le vamos a pedir al paciente que califique su dolor en esta posición y luego llevaremos el antebrazo a la máxima pronación, pidiendo que vuelva a calificar nuevamente. La prueba será positiva cuando el paciente presente mayor dolor a la máxima pronación y a la máxima supinación.